Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el mini curso de SQL y en esta ocasión vamos a ver lo que son los predicados simples. Estos predicados van a ser unas condiciones que nos van a permitir que nuestras consultas sean más selectivas a la hora de ejecutarse, es decir, que nosotros vamos a poder buscar datos de manera más ajustada. Bien. Entonces, hasta el momento hemos visto que la estructura de la sentencia select es la siguiente: select campos, vamos a poner de esta manera, campos from tabla order by campo o campos. Hasta el momento hemos visto esto. Bueno, como veis, estoy utilizando ahora un entorno gráfico, un editor que es el pgadmin, que me permite trabajar contra el servidor de Postgres de esta manera interactiva. Bien, y también para ejecutar las instrucciones SQL es mucho más sencillo. Bien, entonces ahora vamos a ver algún ejemplo con la cláusula where, que es la que vamos a continuar viendo, pero ahora utilizando predicados simples y viendo algunos ejemplos. Bien, entonces vamos a proponer el primer ejemplo que vamos a utilizar con un predicado simple. Pues digamos que yo quiero obtener todos los datos de la tabla emp, que es la tabla de employees, de empleados. Quiero obtener todos los datos de los empleados cuyo departamento, por ejemplo, sea el departamento 10. Como vemos, aquí tenemos que en el departamento número 10 tenemos al empleado King, el presidente, tenemos al empleado Clark, que es el manager, y tenemos al empleado Miller, cuyo trabajo es clerk. Bien, entonces para realizar esta consulta pues hacemos lo siguiente. Lo primero es utilizar el nombre de la sentencia. A continuación, como queremos todos los datos, pues colocamos un asterisco. Bien, una vez que seleccionamos todos los campos, pues ¿de qué tabla queremos seleccionar? Pues la tabla de empleados, o sea, from emp. A continuación, lo que debemos colocar es la condición. Quiero obtener todos los datos de la tabla de empleados con la condición donde el número de departamentos sea igual a 10. Entonces, where depno es igual a 10. Aquí en este editor no hace falta poner punto y coma, por lo tanto le doy F5 y como veis obtenemos los datos que vimos anteriormente. Eran estos tres, King, Clark y Miller, todos ellos con el departamento 10. Como veis, inicialmente teníamos una tabla, vamos a ponerla aquí, select all from emp, vamos a obtener todos estos datos. Entonces tenemos una tabla de 14 filas con todos los empleados que tenemos guardados, y con esta consulta pues buscamos enfocándonos a una condición, en este caso que el departamento sea 10. Entonces obtenemos todos los datos de todos los empleados cuyo departamento es el número 10. Bien, pues este es el primer ejemplo. Como veis, he utilizado el operador de igual, que nos sirve para comparar. En este caso estamos comparando un campo con una constante entera. Bien, como os podéis imaginar, pues tenemos distintos operadores, el distinto a, el mayor que, menor que, etc. Vamos a poner, por ejemplo, ahora que queremos conocer todos los datos de los empleados cuyo saldo sea menor a 1500. Entonces, por ejemplo, podemos hacer select todos los datos from la tabla empleados, donde el salario, como veis, es el campo sal, lo tenemos aquí, el campo sal, sea menor que 1500. Lo ponemos de esta manera, ejecutamos y como veis obtenemos estas 6 filas. Como veis, el salario de todas debe ser menor a 1500, luego 800, 1250, 100, 1100, 950 y 1300. Como veis, estos son todos los datos. Si lo queréis comprobar, volvéis a sacarte la tabla con select all from emp y veis que solamente estos son los que están por debajo de la cantidad 1500. Pues como veis, hemos puesto otro ejemplo. ¿Que queremos que sea mayor? Pues cambiamos el operador que tenemos relacional y ahora obtenemos todos los empleados cuyo saldo, cuyo salario es mayor a 1500. Bien.
También tenemos, por ejemplo, el operador distinto a, que si ponemos aquí 5.000, que es el saldo, como veis, de King, que es el que tiene mayor salario, pues van a salir todos los empleados menos King, que es el que tiene salario 5.000. Bien, pues ya hemos visto algunos operadores. Vosotros ya sabréis que también existe el mayor que, mayor que o igual, menor que igual, etc. Bien, entonces tenemos los operadores y a continuación pues vamos a ver alguna condición más, algún predicado más. Vamos a ver a continuación entonces el predicado between, que nos permite establecer un rango. Imaginemos que yo quiero conocer todos los datos de los empleados, donde su salario varía entre, por ejemplo, 1.500 y 2.500. Entonces lo que haría es donde salario está entre between, el predicado between está entre 1.500 y con la palabra reservada and 2.500. Si yo ahora ejecuto esto, me van a salir solo empleados donde el salario se sitúa entre 1.500 y 2.500. Como veis, 1.500 se recoge y por tanto 2.500 también. Entonces el rango se establece con corchetes cerrados, es decir que los límites se cogen 1.500 y 2.500. Lo que pasa es que aquí el valor que más se aproxima a 2.500 por debajo es 2.450. Por lo tanto no hay ningún 2.500 y por tanto evidentemente no sale. Bien, con esto, como veis, proponemos un rango de valores de 1.500 a 2.500, pudiendo ser cualquier valor entre esos dos. Bien, el predicado, por ejemplo, vamos a poner el predicado in, el predicado de pertenencia. Por ejemplo, podemos establecer un conjunto de datos. Supongo que ya todos conoceréis lo que es un conjunto. Entonces vamos a establecer un conjunto y si salario pertenece a ese conjunto saldrá en el resultado de la consulta. Entonces el operador de pertenencia es el in, que ya todos conocemos, y ahora establezco un conjunto entre paréntesis, separando los elementos por comas. Entonces lo primero que voy a hacer es ver select all from m y vamos a ver los salarios que tenemos por aquí. Pues por ejemplo vamos a poner el salario de Smith, el de 800 y el de 5.000. Entonces vamos a poner aquí 800 y 5.000. Entonces aquí lo que estamos haciendo con esta consulta, es seleccionar todos los datos de la tabla de empleados donde el salario está donde el salario pertenece a este conjunto. Este conjunto es el de 800 y 5.000, por lo tanto sacaremos aquellos empleados cuyo salario se corresponda con todos los elementos que tenemos en el conjunto. Va a salir el empleado que tiene salario de 800 y el de 5.000. Si hay más empleados que tienen 800 y 5.000 también salen. Lo que importa es que el salario sea este. Entonces, en este caso, como veis, salen dos empleados. Pero si recordáis, vamos a volver a mostrar un segundo la tabla. Teníamos salarios repetidos. Por ejemplo, teníamos el de 1.250. Entonces, Ward y Martin. Entonces, si por ejemplo ponemos que sea sal igual a 1.250, pues va a salir evidentemente estos dos resultados. Pero claro, puede ser que deseemos conocer todos los datos de los empleados y no solo establecer un salario. Por lo tanto, para eso utilizamos el operador de conjunto in. Bien, de igual manera podemos utilizar el operador not, que es el de negación. Aunque bueno, cuando veamos predicados compuestos, pues posiblemente también lo veamos. Entonces, donde salario not in no está en el conjunto, por ejemplo, en el conjunto 800, 5.000. Entonces van a salir todos los salarios que no sean ni 800, todos los datos de los empleados cuyo salario no sea 800 ni 5.000. Esas filas no los tenemos en cuenta y cogemos todas las demás. Bien, entonces hasta el momento lo que hemos visto son los operadores relacionales para relacionar elementos
hemos visto el predicado between, que nos sirve para establecer un rango de valores. Hemos visto el predicado in, que es un predicado conjuntista, que es el operador de pertenencia a un conjunto. Y vamos a ver a continuación el predicado like. Like nos sirve para establecer patrones de búsqueda, es decir, poner un patrón y aquellos elementos que sigan ese patrón van a salir en el resultado de la consulta. Por ejemplo, vamos a obtener todos los datos de los empleados, donde tenemos que el nombre tiene exactamente 4 letras. Por ejemplo, Ford tiene 4 letras, Ward tiene 4 letras. Y habrá alguno más por ahí, no sé, pero bueno, vamos a realizarlo. Lo importante siempre es cuando vosotros realicéis consultas select, bueno, no debéis tener en cuenta los datos que hay actualmente en una tabla, porque incluso puede haber que tengáis que realizar consultas aún sin haber datos en una tabla. Por tanto, siempre hay que tener eso presente, que hay que realizar las tablas sin tener en cuenta los datos que hay en la misma. Bien, entonces vamos a obtener todos los datos de los empleados, donde el nombre del empleado como más tiene que tener exactamente 4 letras. Pues eso lo podemos hacer de dos maneras. Una es utilizando el predicado like. Lo podemos hacer de la siguiente manera: where ename like, y ahora vamos a establecer un string, por lo tanto utilizamos comillas simples, y a continuación vamos a poner que tiene que haber 4 caracteres. Eso lo hacemos con la barra baja. En este caso van a ser 4, 1, 2, 3 y 4, evidentemente todo junto. De esta manera establecemos que exactamente 4 caracteres puede haber en este string, es decir, todos los nombres que tengan 4 caracteres aparecerán, o sea, se seleccionarán todos los campos de aquellas filas donde el nombre tiene exactamente 4 caracteres. Entonces, como veis, ejecuto y como veis, todos estos elementos tienen, todos estos nombres tienen 4 caracteres exactamente. Esto mismo lo podríamos haber hecho con una función. Vamos a verla en un momento para ver cómo se utiliza. He de decir que es una función que no es de agrupación. Al no ser de agrupación, la podemos utilizar en la cláusula where. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que decir que seleccionamos todos los datos de los empleados, donde la longitud, ya sabéis, la función length, donde la longitud de ename sea exactamente 4, o sea, igual a 4. Bien, entonces como veis obtenemos el mismo resultado. Bien, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos todos los empleados que tengan, por ejemplo, que sea igual a 6? Pues que ahora tiene 6 caracteres, pues aparecen todos los datos donde el nombre tiene 6 caracteres. Entonces vamos a probar ahora con 5, pues ahora salen con 5. Si os fijáis, estos son 8 filas, el total eran 14, y si os acordáis, con 4 y con 6 eran 3. Luego, esto es el total. Hay 3 nombres con 4 caracteres, 3 nombres con 6 caracteres y 8 nombres con 5 caracteres. Bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero saber los nombres, todos los datos cuyos nombres sean de 4 caracteres o de 5? Pues lo puedo hacer de las siguientes maneras: que length sea 4 o que length de ename sea igual a 5. Esto es una manera. Como veis, salen 11 y 3 de tamaño 6, pues serían los demás hasta 14. Podemos proponer que la longitud del nombre esté, por ejemplo, between 4 and 5. Como veis, sale el mismo resultado. Podemos poner también que where ename like, por ejemplo, 4, vamos a poner así, 1, 2, 3, así serán 4, or, vamos a ponerlo de esta manera, or ename like con 5. De esta manera, como veis, obtenemos el mismo resultado. Son diferentes maneras de obtener lo mismo. Bien, entonces vamos a continuar con el predicado like.
y vamos a ver otro símbolo que nos va a permitir establecer otro patrón. Entonces, con el porcentaje establecemos una cadena de longitud arbitraria y puede ser de 0 o más caracteres. Por lo tanto, si queremos obtener, por ejemplo, todos los datos donde los nombres de los empleados contienen, por ejemplo, la secuencia IN en mayúscula, hay que tener en cuenta que los nombres de los empleados están en mayúscula. Entonces, ejecutamos esto. Hay que poner evidentemente el nombre del campo que estamos tratando, y como veis hay dos nombres que cumplen este patrón, es decir, que el campo inName tiene un string donde en el medio hay la secuencia IN caracteres en mayúscula, y por delante y por detrás puede tener cualquier secuencia de caracteres. En este caso King la cumple, IN, y Martin también. En este caso Martin, la subsecuencia IN está, como veis, en el final del string. A la izquierda tenemos, pues, por ejemplo, Mart a la izquierda, y a la derecha pues una cadena vacía, no hay nada. Por lo tanto, este porcentaje nos sirve para designar cadenas de longitud arbitraria desde 0 hasta la que sea. Bien, pues ya hemos visto el porcentaje, hemos visto cómo establecer cantidad de caracteres simplemente seleccionándolos con barras bajas. Por ejemplo, otro patrón puede ser pues que vamos a hacer que sea igual, que empiece por un carácter, luego que siga por el carácter I latina mayúscula, luego que tenga otro carácter y luego que sea la cadena que sea. Pues entonces F5, y como veis ocurren ahí estas dos ocurrencias. King tiene la K, luego la I, luego otro carácter y luego la cadena que sea. Evidentemente esto no funcionaría si solo hubiera dos caracteres. Por aquí establece que específicamente haya un carácter más aparte de la I. Y como veis, Miller también lo cumple, MI, L y luego todo lo que sea. Bien, pues ya hemos visto algunos ejemplos de between, el operador in. Bueno, también decir que lo que podemos haber hecho antes es hacer length de inName y utilizar el operador de conjunto, el operador de pertenencia, y decir que la longitud del nombre esté entre 4 y 5. De esta manera pues también cogemos todos los datos de los empleados donde el nombre, la longitud del nombre de cada empleado debe estar entre 4 y 5 caracteres. Bien, pues ya hemos visto, como ya he dicho, between, in, el like y la función length, que es una función que nos devuelve la longitud de un string. Bueno, de todas formas, lo que yo os aconsejo es que busquéis funciones para trabajar con vuestro sistema de gestión de base de datos, porque así evidentemente podéis hacer consultas más sofisticadas para buscar datos de manera más ajustada. Bien, esto es todo por este vídeo. En el siguiente veremos predicados compuestos y seguramente hablaremos del valor null, veremos la función coalesce, que es muy interesante, y eso será todo por el próximo vídeo de este video curso. Bien, pues esto ha sido todo y nos vemos ya en el próximo vídeo tutorial.